de qué poner en la diapositiva justamente por si alguien tomaba notas o grababa. Entonces, creo que eso depende de cada expositor. Si no estoy mal, Alejandra, lo Sí, desconozco. así es. Algunos apoyaron la moción de grabar y otros no, así que se va a grabar solo en en los Claro. casos en que dijeron que sí. Aileen nos pregunta que desearía aprender sobre aplicaciones de ciencia de datos en salud. Ahí hay mucho que hacer y particularmente en el instituto también sé que hay varios colegas que contribuyen justamente en bioestadística, además de elementos de data science o machine learning. Hay experiencias muy interesantes también en ese sentido en tesis doctorales. No veo ninguna mano levantada. Gente tímida. Alejandro, ¿te parece si empezamos y este par de minutitos los ganamos tal vez en preguntas o comentarios al final? Eh, mm, bueno, sí, ya son 9:14, puede ser. Súper. Y solo para tener claridad, hasta las 9, tenemos hasta las 9:45, ¿cierto? Entonces la Sí, idea es hacerlo lo más rápido posible y ojalá dejar espacio para preguntas. Muy bien, claro, primero que todo, disculpa, sí, Harvey, son dale, 20 dale. minutos, Ya. 20 minutos de ponencia y el resto es para preguntas. 15 minutos, 20 minutos, 35. Perfecto. Sí, 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 de más, de más. Bien. Eh, Bien, entonces, primero que todo quiero agradecer a Alejandra principalmente, porque yo sé que esta tarea es monumental y la actitud que ha mostrado Alejandra desde que se unió al instituto es algo a admirar. Y quiero extender esas felicitaciones a todo el comité organizador. Yo sé que también Daira estuvo colaborando y hubo un montón de correos a izquierda y derecha, así como a la dirección del instituto y a todos sus programas. Creo que este tipo de espacios son fundamentales y ojalá no sea el último. Y con no sea el último es que ojalá tengamos este tipo de espacios de forma regular. No digo necesariamente, particularmente un workshop de data science, pero que tuviéramos estos espacios de compartir, de ver caras que hace mucho tiempo no vemos, así sea de esta forma virtual. Creo que es una gran labor y los felicito en ese sentido, así como felicito también a todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento especial obviamente a los expositores, a las expositoras por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y a toda la audiencia, gracias por tomarse ese tiempo de escucharnos y ojalá que esto sea fructífero. Muy bien, la charla que yo quisiera dar puede ser un poco contenciosa y no estoy muy seguro de... sé que es para el contexto de un workshop en Data Science. Vamos a ver en el contexto de un instituto de estadística. Eh, Entenderán que por el trabajo que tengo ahora no puedo dar absolutamente todos los detalles, pero traté de resumir los elementos más relevantes del trabajo que se está haciendo en Prepsys. Eh, Quiero también primero empezar por una motivación de qué es lo que me motiva a mí, qué es lo que motiva al equipo. Yo estoy particularmente orgulloso de estar liderando un equipo de Data Science en una empresa de desarrollo de software como es Prepsys. El equipo de Data Science es 100% de la Universidad del Paraíso, 100% del Instituto de Estadística, de estudiantes de pregrado, de practicantes de pregrado, de tesistas de magíster, de tesistas de doctorado, de gente recién graduada o graduándose, de egresados del magíster y me causa un orgullo profesional y personal poder decir estos estudiantes y esta calidad de profesionales estuvieron en mis salas de clase y me siento particularmente orgulloso de los logros que ha tenido el instituto en formar ese tipo de profesionales, porque es realmente algo que se tiene que resaltar. Dicho esto, también creo que en un plano muy personal, en mi caso, como
habiendo estado en la academia tanto tiempo y ahora estando mayoritariamente en la industria privada, es de relevar la burbuja en la que estamos en la academia y el esfuerzo que tenemos que hacer en la academia para ponernos al día de las necesidades que tiene la industria. Hace 20 años, en 2002, fue que mi último contacto directo con la industria, con una compañía que tuve justamente de desarrollo de software en Colombia. Y pasaron 20 años en que estuve metido en los libros y en la universidad a todo nivel. Y eso tiene un costo en que actualmente me siento increíblemente retrasado, incluso en tecnología, a pesar que, que he trabajado fuertemente en tecnología. Esa es la realidad y creo que desde la academia tenemos que buscar con ahínco y desespero justamente ese acercamiento. Eh, Permitan darme un poco de contexto del ámbito en que se desarrolla Prepsys como compañía de desarrollo de software. Es lo que se conoce en el nicho de la salud ocupacional y la seguridad industrial. En inglés, las siglas HSE y sus permutaciones, a veces le dicen HS, EHS, ESH, y a veces le ponen una Q. La H es por Health, la S por Safety y la E por Environment, y a veces se agrega una Q por Quality. Y naturalmente es un quehacer del ámbito de la salud ocupacional, la seguridad industrial, el medio ambiente y el control de calidad, donde muchas empresas han invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimas HH en lograr que sus empresas sean, eh, cumplan con la normativa, minimicen los riesgos laborales, los accidentes, no solamente por lo que eso puede implicar en términos de la reputación para una compañía, cuando estamos hablando de una minera, del sector energía, de retail, o sea, hay accidentes que pueden naturalmente ocurrir transversalmente en muchas industrias y obviamente eso puede tener un impacto tanto en la moral de los trabajadores como un impacto financiero directo en términos de sanciones si no se cumplen normas o se saltan protocolos, pólizas, demandas y naturalmente, esto es algo increíblemente importante, la cantidad de licencias médicas día que se gestionan justamente por este tipo de incidentes. Estamos hablando de los billones de dólares al año a nivel mundial. Ahora, ¿dónde entra inteligencia artificial? A mí me gusta hablar de los tres resurgimientos de inteligencia artificial, desde, no sé, los 60s, cuando Minsky, cuando empiezan con los avances en inteligencia artificial, sobre todo en juegos, particularmente en ajedrez, y estaba esta increíble promesa que particularmente las redes neuronales iban a poder hacer de todo porque estaban imitando el cerebro. Y hemos tenido tres bajones al menos históricos en esa época, luego al finales de los 80, luego a principios del 2000, finales de los 90. Y a partir yo pensaría después del 2010, tal vez empezando un poco antes, 2007, 2008, empieza nuevamente un resurgimiento que no ha bajado y que también tenemos que darle crédito especialmente a técnicas como Deep Learning y los avances en tecnología que permiten disponer de este tipo de tecnología al alcance de la mano de muchas personas. Pero asimismo también tenemos que ser conscientes que inteligencia artificial ha hecho muchas promesas que han quedado como muy en el aire. Y tampoco tenemos que desconocer eso, que la expectativa ha sido mucha y obviamente tenemos unos éxitos enormes como sociedad en términos de la tecnología que se ha desarrollado, pero hay mucho más que hacer. ¿Dónde están los retos actualmente? Hay varios retos claves que yo creo que son fundamentales a la hora de implementar este tipo de tecnología en la industria. La primera y más grave creo que tiene que ver con la cantidad de datos que se requiere para hacer inteligencia artificial.
cualquier método de inteligencia artificial medianamente decente va a ser sediento de volúmenes de información monstruosos. Monstruosos es volúmenes de información que uno no piensa transferir por Internet. Y yo sé que eso a veces queda en el tintero cuando la gente habla de Big Data y la gente habla de Data cuando son cosas en gigas, pero cuando hablamos de cientos de gigas o terabytes es cuando estamos empezando a hablar del tipo de cosas que se requieren para hacer modelos que tengan un impacto al nivel disruptivo que la empresa está sedienta. Ahora, asimismo, eso significa que los recursos necesarios para ese procesamiento son importantes, son cosas que no corren normalmente en un laptop o en un desktop, y entonces uno tiene que estar recurriendo normalmente a cloud computing. Y asimismo tenemos que también resaltar el hecho que los avances que ha tenido particularmente el Deep Learning son increíbles, es un crecimiento exponencial más allá de las predicciones de Moore con los microchips. Estamos hablando de ciclos de renovación que pasan varias veces al año, en que uno analiza lo que ha pasado en solamente un año y uno se sorprende de todo el tipo de cosas que hay disponibles. Ahora, ¿por qué estamos hablando de un software de EHS o de gestión del riesgo más inteligencia artificial? Porque naturalmente queremos estar consolidando datos de tal forma que podamos extraer información. Y yo sé que eso es una, una realidad que puede ser un poco extraña, particularmente en estadística, cuando estamos hablando que tenemos una sábana de datos y procesamos esa sábana de datos por más grande que sea, pero conseguir esa sábana de datos a veces no es fácil, porque está en distintos sistemas de información, con distintos protocolos, con distintos niveles de seguridad, y se puede realmente volver un reto solamente llegar a la sábana de datos para empezar a procesar información, incluso antes de estar haciendo limpieza y administración de datos y todo lo que se requiere para dejar la data lista para un modelo, es realmente un reto y es un reto en particular que hemos encontrado del cual me siento bastante orgulloso, donde estamos metiendo bases de datos tanto relacionales como no relacionales, data estructurada, no estructurada, imágenes, PDFs, sonido, video, etcétera. Pero lo que queremos es poder disponibilizar herramientas, por ejemplo, de búsqueda o análisis con toda esta data y poder de ahí surjan patrones de información. Ahora, en términos de el poder de Data Science en EHS, estamos hablando de datos a un nivel inicial, como pueden ser los reportes de incidentes o near misses, las auditorías o inspecciones o las caminatas de seguridad gerenciales, las observaciones de seguridad, etcétera. Luego tenemos datos del negocio mismo, como puede ser información de recursos humanos, ventas, marketing, y finalmente datos externos, donde tenemos, por ejemplo, información de el tiempo atmosférico, luz de día, condiciones atmosféricas, información georreferenciada, etcétera. Tenemos un proyecto bien interesante con una tesista de pregrado que está trabajando transversalmente en este tipo de información, pero naturalmente está el reto de justamente cómo aunar este tipo de cosas en tiempos que son en una restricción de recursos como particularmente es el tiempo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacemos esto? En términos más informáticos es la conformación de data lakes. Con data lake, una metáfora que me gustaría utilizar, bueno, es literalmente una laguna de datos. La traducción es donde uno vuelca un montón de datos y uno vuelca información de sensores, así como de aplicaciones, web, móvil, información externa, y stream de data que son datos que están de forma continua entrando o que se pueden observar, no necesariamente que están entrando, pero que pueden ser observables. Una cámara de seguridad es un stream de datos porque es un flujo de
de imágenes, 24 frames por segundo o 60 frames por segundo, dependiendo de la calidad, y el cual uno puede procesar ese tipo de cosas. Ahora, ¿uno cómo lo procesa? Pues depende, porque uno tiene que dividir la data estructurada, que es la mayoría de datos que estamos familiarizados en estadística, procesar, donde están tablas bien organizaditas y hay un catálogo de cada una de esas columnas donde uno sabe que esta variable es discreta, es continua, ese es el rango, etcétera. Y también data no estructurada, como puede ser comentarios libres de texto o reportes, diagnósticos médicos, sensores en un flujo de señales, por ejemplo, sonido, imágenes, mensajes de WhatsApp, etcétera. Y ahora, ¿con qué hacerlo? Entonces, ¿cómo uno llega a este tipo de problemas y cómo uno los enfrenta? Aquí hay algo que Terence Sheen en KD Nuggets recopiló a partir de 15,000 posts de ofertas laborales en estos tres portales, Indeed, Monster y Simple Hire. Y en términos de, para este año, solamente 15,000 posts que había de ofertas laborales en este año para Data Science, hablaba de este tipo de habilidades en términos de las más demandadas, un análisis de frecuencia simple. Entonces ahí aparece Python, SQL, R, Spark, AWS como una plataforma, Azure como otra plataforma. Y empezamos a encontrar como los nombres comunes: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Tableau, Hadoop, etcétera. Pandas por acá. Y otras que empiezan a bajar, obviamente, pero que siguen siendo la terminología de herramientas que están disponibles, no todas ellas open source, pero muchas de ellas open source y gratuitas, con un montón de recursos online para aprovechar y aprender. En términos de lenguajes de programación, Python, SQL, R la llevan. Naturalmente SAS va a estar siempre ahí. Y por rendimiento C++ y un competidor que empieza a ingresar, obviamente Julia, en términos de el performance que uno puede encontrar en ese tipo de lenguajes. Específicamente para Python, que uno de los lenguajes de programación en Data Science más comunes, las librerías más comunes, obviamente, yo pensaba que iba a estar Pandas primero, pero no, es TensorFlow y Scikit-learn, y se entiende por justamente la necesidad de paralelizar el entrenamiento, particularmente de redes neuronales profundas. Y en términos de las habilidades, entonces hablamos de habilidades de cloud computing como AWS, AWS, que obviamente teniendo más del 37% del market share de cloud computing, lejos de Microsoft y de Google, va a estar ahí. Pero PyTorch, SQL, Python, C Sharp, naturalmente entran también como contendores. Y de habilidades que empiezan a reducirse, que empiezan a bajar comparado con otros análisis que se han hecho en años anteriores. Hadoop, que naturalmente sigue siendo, pero que empieza a recogerse comparando con TensorFlow y Spark, o C++, Hive o SAS en comparación. Bien, dentro de las herramientas que particularmente nosotros utilizamos está este listado. Algunas de esos son, creo que, comunes, como Python, Pandas, conexiones de librerías de Python para SQL, Scikit-learn, Spicy, el ambiente de desarrollo de AWS, Boto3, y cómo uno puede conectar Python con este tipo de librerías. SQL, que es increíblemente importante, es de esas cosas que uno necesita en la industria, porque uno no le van a encontrar... uno no va a encontrar la data en Excel, uno no va a encontrar la data en un CSV todo lindo, a menos que alguien haya hecho ese trabajo, y muchas veces no hay alguien para que haga ese trabajo y uno tiene que buscar esa data. Bases de datos relacionales y no relacionales, herramientas para generación de dashboards, así como herramientas sofisticadas de arquitectura. Kafka, por ejemplo, es algo increíble, de servidores, y aquí ya algunas técnicas que hemos trabajado: redes neuronales y deep learning, redes recurrentes, convolucionales, LSTM, para el procesamiento de moderación de tópicos entre LSTM y
y LDA, clasificadores de más, y hay una propuesta muy interesante de trabajo con un tesis doctoral en el que queremos atacar justamente un problema de reducción de complejidad utilizando análisis de datos topológicos. Y dos cosas que no me canso de resaltar en términos de su importancia: el inglés y técnicas de expresión. Hay pocas cosas que me han causado tanto orgullo como poder estar en una reunión con ingenieros de AWS, donde estaba alguien en Estados Unidos, alguien en Canadá y soporte en India. Eran dos de India, de hecho. Y estábamos en una reunión porque teníamos un problema delicado con unas herramientas de Amazon que le estamos reventando, no daba abasto para el tipo de cosas que estábamos haciendo, y el orgullo personal, casi paternal, que tuve cuando un miembro de mi equipo, que fue estudiante mío, pueda yo darme el lujo de decir: adelante, Camilo, muestro el caso. Y que esté a nivel de estar hablando con gente de AWS y arquitectos de soluciones, y que puedan hablar el mismo lenguaje y tratar de resolver el mismo tipo de problemáticas, sabiendo que nosotros estamos llevando las herramientas de un monstruo como es AWS al límite. Es realmente increíble. Pero asimismo, la capacidad de persuadir, la capacidad de hablar, la capacidad de entender y tener tanto una escucha crítica, una escucha activa y elementos críticos para hacerse entender y comprender las necesidades de otro. Es algo que es fundamental y es algo que tal vez no le ponemos suficiente atención y que tenemos que seguir puliendo. O si no, en el campo laboral lo vamos a aprender de una forma dolorosa. ¿Qué hemos hecho? Y con esto voy a terminar muy rápidamente. Hemos hecho aplicaciones de cumplimiento normativo donde nosotros extraemos directamente de imágenes como el root, el rostro, y hacemos comparaciones con identificación biométrica con imágenes que están en las bases de datos o feed de cámaras de seguridad, así como todo el texto, fechas y validación. Todo eso lo podemos extraer automáticamente, lo hemos hecho, así como también formularios llenados a mano. Eso también se pueden extraer el texto, números y hacer procesamiento de eso. Lo que tiene que ver con seguridad de los empleados, detección de temperatura por Bluetooth. Bueno, eso no tiene mayor machine learning en ese caso, pero sí la conexión que tiene en términos de patrones con otras detecciones dentro del mismo sistema, seguridad industrial, reconocimiento de patentes automáticos, diferencias de imágenes aéreas o de drones para ver el impacto ambiental de una faena, y supervisión de Internet of Things, de data de sensores. Casos de usos particularmente en Prepsys AI. Esto es algo que, por ejemplo, esto lo desarrollamos en un poco más de un mes, que fue la detección de placas y patentes automáticas y la acreditación de vehículos, de feed, de cámaras de seguridad, así como la detección de personas y respeto del aforo, como también la detección de EPP, de cascos, guantes de seguridad, manga larga, que son requerimientos de seguridad en faenas, por ejemplo, mineras, como fue el caso de la minera más grande que hay en Colombia. Algunas consideraciones finales y con eso cierro. Hay un espacio enorme en la industria para el crecimiento en términos de transformación digital. Es algo que yo creo que en estadística estamos llamados a responder ese reto, y tenemos que ponernos a nivel. Y a nivel significa ir afuera y resolver problemas de verdad, no de un libro, sino de verdad, que puede impactar la vida de las personas para bien o para mal. Los proyectos que involucran data science pueden ser absolutamente frustrantes. Les dije, sí, como en un poco más de un mes, un poco menos de 2 meses, hicimos toda esa implementación automatizada, pero no les mencioné que para llegar a ese punto estuvimos trabajando casi 1 año y 8 meses. En entender los problemas, en entender la cultura empresarial, la cultura de gobernanza de los datos y el proceso justamente de extracción de los datos claves para hacer ese tipo de desarrollos.
Los programas en el ámbito de IHS son una herramienta clave para la prevención y la gestión de riesgos. Es una corriente mundial y claramente están cada vez más siendo complementados y potenciados por técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Las herramientas y técnicas pueden cambiar, el software puede cambiar, Python puede ser que no la lleve en 5 años y no importa, porque las habilidades que uno desarrolla son transferibles, pero creo que la clave del éxito es ser capaz de llevarlos a acciones como efectivamente hacer un deploy. Si uno está haciendo algo que solamente corre en su portátil, eso no es útil. Y si uno está haciendo algo que solamente va a generar un reporte, esa información va a estar obsoleta un día después. Y hoy en día se requiere que eso esté conectado en línea constantemente y para eso la clave es deploy, deploy, deploy. Buscar justamente llevar ese tipo de cosas al near real time. Y finalmente, no hay que desestimar la formación teórica. Yo sé que no hice énfasis en eso, pero no hay que desestimar ni lo teórico ni lo práctico. Ambas son igual de importantes, pero no son las únicas habilidades importantes. Me pasé por 3 minutos. Esta es mi información de contacto y veo algunas preguntas que voy a tratar de resolver. Entonces, tenemos... No, las tengo abiertas, Alejandra. Dice Marcos, hola Harvey, ¿podrías contarnos de qué infra están usando para recolectar esa gran cantidad de datos? Spark, Kafka, Warehouse, eso lo suben en la nube. Tiene que ser en la nube. No hay otra opción. Cuando uno tiene bases de datos de 2 terabytes, 3 terabytes, 600 gigas, eso no corre en un portátil. Eso no se puede descargar. De hecho, el solo descargarlo son procesos que uno tiene que hacer pipelines para poder acceder a esa información por los volúmenes que uno tiene. Entonces, sí, la arquitectura que particularmente nosotros utilizamos está toda en AWS, pero somos agnósticos en términos de la nube. Uno podría hacer, y de hecho, lo mejor que uno puede hacer es pensar en arquitecturas que son multi-cloud, donde uno tiene la base de datos en Azure, en MySQL, y tiene ciertas herramientas de analítica en Google, y tiene, no sé, ciertas cosas, incluso open source en AWS o herramientas que provee AWS. Kafka es un buen ejemplo, EventBridge en AWS es un buen ejemplo. En términos de data warehousing, tanto Oracle como, no sé, como Redshift, como soluciones de SQL Server pueden ser increíblemente útiles y eficientes. David, hola Harvey, ¿crees que las empresas precisan hacer cambios estructurales logísticos de manera que se facilite la colecta de datos y no se delegue toda la responsabilidad de eso hasta el final, al momento de la recolección? En parte, sin embargo, es mi percepción, solamente mi percepción en las industrias que he tenido un contacto directo, energía, transporte, minerías, retail, logística, alimentos, que ya se recoge un montón de información. Porque está esa cultura, yo creo, de 20 años atrás de recoger y recoger y recoger información. Solamente que no necesariamente esa información está disponible. Muchas veces está en formularios, muchas veces está a veces en Excel. Muchas veces está en imágenes, es decir, en el scan de la digitalización de un documento, y es cosas que están ahí, a la cual uno puede, si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo, uno puede efectivamente tomarlo, pero efectivamente hay un trabajo muy importante en términos de la gobernanza de los datos, de cómo hacer ese proceso lo más orientado a la toma de decisiones, y eso empieza efectivamente desde la recolección. Toda la razón. Alan, existen muchos productos nacionales e internacionales ya desarrollados, ejemplo, cámaras con detección automática, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de desarrollar un producto local en la detección de gente y objetos en lugar de comprar y aplicar los productos ya trabajados por empresas con más experiencia? ¿Cómo evitar reinventar la rueda? Uy, es una muy buena pregunta, Alan. Hay tanto tecnología como dispositivos que efectivamente hacen ese tipo de cosas. La adaptación de ellos no necesariamente es que uno diga es mucho más barato hacerlo que adaptarlo. Ese no es el caso todas las veces. Hay en muchas ocasiones en un sistema, sobre todo una faena donde, no sé, el febrero pasado estábamos en una faena de una constructora gigante, un proyecto enorme de varias decenas de millones de dólares.
donde poner dispositivos para validación biométrica, para saber a qué hora entra y a qué hora sale la persona. Significa estar poniendo aparatos de, no sé, de 500,000 pesos y un día vas a necesitarlo en una ubicación, el otro día, en otro momento vas a estar necesitando 3 veces más y costear eso es complejo, mientras que, por ejemplo, si desarrollas una tecnología donde con celulares o tablets puedas hacer ese tipo de cosas, pues va a ser costo-beneficio mucho más viable. Pero hay cosas muy interesantes, no quiero hacerle mucha publicidad a Amazon per se, pero hay cosas muy interesantes en términos de dispositivos que están prácticamente integrados para hacer reconocimiento facial o sensores, etcétera. David, hola Harvey, ¿podrías compartir cómo ha sido la experiencia, dificultades, facilidades de crear una empresa al alero de la universidad, el impacto y desarrollo de la ciencia? No, David, me malinterpretaste o sencillamente no de la información real. No es que yo haya creado una empresa. Bueno, sí, yo creé una empresa 20 años atrás y llegó a tener casi como 30 desarrolladores, entre matemáticos, informáticos y estadísticos. Sí, esa empresa fue mía. Una gran experiencia y la primera vez que programé una red neuronal fue en esa época, en 1999. Las dificultades, no sé, sleep deprivation, no dormir, no tener vida personal. Yo creo que particularmente en mi caso, siendo un matemático, porque yo tengo formación de matemática y mi doctorado es en matemáticas, siempre me encantó aplicar cosas, siempre estuve llamado a la aplicación. Y ha sido un verdadero privilegio estar en el instituto, donde efectivamente he encontrado personas que tienen esa misma sed, tanto colegas, compañeros de trabajo, como estudiantes que han sido increíbles en esta búsqueda. Pero sí es cierto que estos meses, porque apenas llevo meses de tiempo completo en la industria, me han hecho darme cuenta de lo atrasado que estaba en términos de todas las cosas que hay afuera, que te pueden hacer la vida muy sencilla y que puedes estar compitiendo en desarrollar tecnología con alguien de Suecia, de Estados Unidos, de India, transversalmente. Y es algo increíblemente humbling. Lo humbling. Lo, te hace una persona más sencilla darte cuenta de ese tipo de cosas. Y creo que en la academia estamos en una burbuja errónea. No digo todos, pero mayoritariamente. Hola Harvey, un gusto saludarte. Hola Javier, tengo 2 preguntas. Creo que con esta tendría que terminar, ¿cierto, Alejandra? Ya estamos en el tiempo. Tengo 2 preguntas. Uno, ¿qué lenguajes piensas tendrán más relevancia en AI en los años que vienen? ¿Seguirá Python, el rol de C++ para acelerar el aprendizaje de AI? Porque R, eso es una charla entera. Python la va a seguir llevando por una buena época, definitivamente. Hay contendores, sí. R es una alternativa interesante. Los desarrollos académicos que tiene R son muy buenos. R con Hadoop tiene un potencial enorme. Y siempre la gente discute qué debería aprender, R o Python. Aprendan los dos, el lenguaje da lo mismo. Porque pueden estar en una empresa donde solamente utilizan Spark y pasan a otra empresa donde solamente utilizan SAS y pasan a otra empresa donde uno puede desarrollar lo que sea porque todo está basado en microservicios y en Docker y lo importante es que sea eficiente. No veo C++ particularmente como un contendor en esa dirección. Yo veo que Julia es prometedor, pero si tengo que empezar por algo, empezaría por Python. Y segundo, ¿cómo conectas conceptualmente estadística con las redes neuronales? Conceptualmente, wow, hay efectivamente conexiones, hay redes neuronales probabilísticas, hay elementos donde se unen, pero hay elementos también donde se diferencian muchísimo. El concepto de aprendizaje supervisado como tal no es un concepto que es inherentemente estadístico y que pueda hablar fácilmente o dialogar fácilmente con teoría estadística. Y eso hay que tener una distinción en ese sentido, hacer predicciones con redes neuronales, por ejemplo, son predicciones no en un sentido de una predicción estadística,
perdón, una predicción estocástica o probabilística. Es de una tendencia y esos números a veces se confunden porque uno dice 81% y uno no se está refiriendo a probabilidad en esos casos. Alejandro, me pasé un par de minutos, lo lamento. Estamos bien, Harvey. Igual quedan 3 ¿Sí? minutos para la Ah, sí, ok, siguiente súper. ponencia. Súper, entonces sigo nomás. Gustavo nos dice, hola Harvey, en tu opinión, ¿cómo se ve el concepto de data drivenness? En las empresas con las que han trabajado, ¿existe cierta reticencia de las empresas a digitalizar los procesos críticos del negocio o se han encontrado más con las políticas de puertas abiertas en cuanto a la modernización, digitalización, alias Empresas 4.0 y la transformación digital 5.0 y seguiremos a la 6.0 en otro término, no importa? Yo no veo que haya reticencia, yo creo que hay frustración. Hay frustración porque los procesos de digitalización usualmente están obedecen más a cumplimientos normativos y eso es como una carga. Entonces, el problema de digitalización es, me están pidiendo más y más y más y más y más. Ese es realmente el problema. Y por otro lado, la parte de infraestructura, los equipos de IT no dan abasto. Entonces, fascinados de una tecnología. Ok, ¿cómo funciona con la tecnología que ya tenemos? ¿Cómo logramos integrar cosas y no ganar una capa de complejidad adicional sobre lo que ya tenemos? Andrés, ¿qué sabes del avance del reconocimiento de imágenes hiperespectrales? Nada, Andrés, si me quieres comentar sobre eso, ideal. No tengo ni la más remota idea. eh, ¿Cómo sabes todo lo que hay afuera? Excelente pregunta. ¿Cómo sabes todo lo que hay afuera? Actualizándote. Creo que el peor error que uno puede tomar y que de hecho creo que en la universidad somos muy culpables de eso, es hacernos creer, porque es algo que también está inherente en nosotros como académicos, como profesores, que alguien nos debe enseñar algo. Y no es así. Yo creo que la responsabilidad formativa es entrenar a los profesionales a ser capaces de aprender y de gestionarse, y de gestionar su tiempo y demás. ¿Cómo lo hago yo? Hago un diagnóstico. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué considero que es más estratégico para que avance mi carrera? Y a veces eso no necesariamente son habilidades técnicas, a veces no son habilidades teóricas, a veces son habilidades que más se conocen como blandas. A veces es networking, a veces es aprender a comer mejor, de hacer un poco de ejercicio, de administrar mejor el tiempo, de ser más eficiente con los recursos que tienes, de tomar mejores decisiones. Es decir, la idea de ser data driven aplica también para nosotros. Hacer mucho multitasking, es decir, blogs, podcasts, no se imaginan la cantidad de podcasts que sigo y no doy abasto. Y Ok. desafortunadamente no tengo ni siquiera el tiempo de leer los libros. Ya cierro con esto, Alejandra. Y entonces uno busca aplicaciones que resumen puntos claves de libros que son geniales, por ejemplo. Andrés, estaré escribiendo en el chat podcast para recomendación. Disculpa, Alejandra, ya mi tiempo se acabó. Perdón, Harvey, pero No, no, ya le no, toca al siguiente por favor. expositor. Les cuento que Javier Contreras, que es el director del doctorado, va a presentar las próximas 2 ponencias. Lo dejo a Javier y a Gonzalo, que es el que sigue. Gonzalo Farías, que es el que sigue. Gonzalo, si quieres compartir las diapositivas.